porque dice la Biblia que el enemigo siempre anda tirando flechas como de fuego para poder, hermanos, debilitarnos y que nuestra mente no esté puesta en el Señor. Y mire, hermanos, yo quiero decirle algo. Cuando nosotros venimos al Señor, el Señor puso de su Espíritu y también puso de su Espíritu Santo en nosotros. Pero hay áreas todavía en nuestra vida, hermanos, en el cual el Señor quiere todavía que nosotros vayamos limpiando. Porque dice la Biblia, porque nosotros al renovar nuestra mente vamos a conocer cuál es la voluntad agradable y perfecta del Señor. Y mire, hermanos, mire, esto lo de la mente, hermanos, es bien delicado, y es que nosotros le pongamos mucha atención, hermanos, qué es lo que el enemigo esté metiendo en nuestra mente. Yo no sé cuántos de los que ustedes están acá, hermanos, escucharon de que, no sé si fue el día de ayer, hermanos, salieron las noticias que un joven, hermanos, mató casi a 20, yo hasta donde me queda, 21 niños en una escuela en Estados Unidos. Esto está sorprendente, hermanos, y no es primera vez que pasa eso. Las escuelas y las universidades en Estados Unidos, hermanos, han estado siendo atacadas. Imagínense, un niño, hermanos, casi que joven, mató a 21 personas, 21 niños, hermanos, los mató. Entonces uno logra ver hasta dónde ha llegado la maldad, que dice la Biblia, ¿verdad? De que la maldad iba, hermanos, a aumentar y que el amor de muchos se iba a enfriar. ¿A causa de qué? A causa de la maldad. Mire, un niño, hermanos, matando a otros 20, yo hasta donde me quedé creo que 21, no sé si se llegó más el número, pero mire qué cantidad, hermanos, de esto. ¿Quién, hermanos? Imagínense, alguien puede decir, hermanos, ¿quién puede hacer eso? Solo una persona loca. Mire, es que cuando el diablo, hermanos, de alguna forma toma el gobierno de la mente del hombre, hermanos, es como dice la Biblia, que su objetivo es matar, robar y destruir. Entonces, hermanos, el Señor, aunque nosotros ya seamos cristianos, el Señor nos llama para que nosotros cada vez estemos renovando nuestra mente. ¿Cuántos de los que estamos acá luchamos todos los días, hermanos, con nuestros pensamientos, hermanos, con una lucha interna que a veces quiere hacer lo bueno, hermanos, pero también de alguna forma está el enemigo acechando nuestra vida? Y mire, y me sorprende porque dice la Biblia en Génesis capítulo 6, la Biblia habla que cuando el hombre, usted sabe que en Génesis 6 empieza a hablar la Biblia de Lot, y la Biblia dice que como en los tiempos de Lot y en los tiempos de Noé, así iba a ser su venida. Y cuando empezamos a ver qué es lo que estaba pasando en Lot en ese tiempo, hermanos, usted sabe que el pecado había aumentado, era un pecado de Sodoma y Gomorra, hermanos, que hoy por hoy sabemos que esto ha aumentado mayor, hermanos, el pecado en contra de la voluntad del Señor. Y a mí me sorprende porque dice la Biblia que los pensamientos del hombre en Sodoma, en los tiempos de Lot, hermanos, era solo hacer la maldad. Por eso usted sabe que cuando vinieron los hijos, hermanos, de Dios, dice que estaban los hijos de los hombres y se querían acostar, hermanos, con estos seres angelicales que venían de parte del Señor. Mire hasta dónde había llegado la maldad en los pensamientos. Cuando nosotros vamos y leemos, hermanos, cuáles eran los pensamientos, esa palabra de los pensamientos de los hombres, dice la Biblia que eran maquinaciones, es tramar algo, hermanos, es poder inventar. Mire, hoy en día, hermanos, la mente del Hijo de Dios está siendo acechada. Y por eso es bien importante que el Señor nos llama a que siempre estemos renovada nuestra mente. Yo sé que usted está hoy acá, pero le quiero hacer una pregunta. ¿En qué está su mente hoy pensando? ¿Será que estamos pensando en el mañana? ¿Qué vamos a hacer, hermanos? ¿Qué vamos a comer más tardecito? Espero que su mente hoy esté puesta en el Señor. Y es que es así, hermanos. Mire, creo, hermanos, que los que de alguna forma siempre le fallamos al Señor, porque usted sabe que siempre, ya sea con nuestros pensamientos, con nuestras actitudes, siempre cometemos faltas al Señor. Pero el Señor, hermanos, quiere que el Espíritu Santo gobierne nuestra vida y que seamos llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque al ser revestidos del Espíritu Santo, al estar llenándonos siempre del Espíritu Santo, yo quiero decirle que vamos a conocer la voluntad del Señor. ¿Cuál? Agradable, dice la Biblia, y perfecta.
Por eso, hermanos, nos conviene que nuestra mente siempre esté pensando en el Señor, siempre está. Y yo quiero que veamos eso, que es lo que el Señor tiene. Entonces, quisiera leerle Romanos capítulo 12, verso 2. Hoy no traje una presentación, pero aquí el hermano magíster en tecnología nos va a hacer favor de presentarlo. Y si usted trae su Biblia, pues también le puede dar lectura a lo que la palabra del Señor dice. Mire lo que dice Romanos capítulo 12, verso 2. Aquí le está hablando el apóstol Pablo a la iglesia, y no os adaptéis a este mundo, sino que dice, sino transformados mediante la renovación de ¿qué? De vuestra mente. ¿Para qué? Para que verifiquéis, dice la palabra, cuál es la voluntad primero de Dios, lo que es bueno, lo que es aceptable y lo que es perfecto. Son tres cosas, hermanos, que el apóstol Pablo nos llama para que nosotros nos renovemos nuestra mente. ¿Para qué? Para conocer la voluntad de Dios, dice la palabra del Señor, para conocer lo aceptable y para conocer lo perfecto. Entonces, ahora entiendo una cosa, hermanos, que el Señor de alguna forma nos quiere, hermanos, transformar. ¿Para qué? Para que nosotros conozcamos qué es la voluntad de nuestro amado Rey bendito de gloria. Mire, y esto, hermanos, mire, esto es bien, hermanos, es algo que el Señor viene y quiere hacer que nosotros, hermanos, conozcamos cuál es esa voluntad de parte del Señor. Entonces yo quiero continuar porque quiero avanzar y quiero dejarle eso. Usted sabe que dice la palabra del Señor que nosotros estamos compuestos por tres seres tripartitos. ¿Cuáles son? Espíritu, alma y cuerpo. Y cuando nosotros vamos a conocer, hermanos, la voluntad del Señor, entonces quiere decir que tanto nuestro espíritu como nuestra alma, hermanos, y nuestro cuerpo esté pegado a la voluntad del Padre. Y mire, hermanos, si nosotros logramos conocer cuál es la voluntad del Padre, la voluntad del Padre, nos vamos a evitar meternos, hermanos, en serios problemas en los cuales muchas veces, hermanos, hemos caído. Y por eso el Señor quiere, hermanos, hoy renovar nuestra mente. ¿Por qué dice el Señor? Mire, ¿por qué dice el Señor en los mandamientos? ¿Qué dice? Amarás al Señor tu Dios. ¿Qué dice? Con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas, ¿qué? Tus fuerzas. Entonces, mire lo que el Señor quiere. Dice que quiere nuestra mente, nuestro corazón y quiere, ¿qué? Nuestras fuerzas, hermano. Eso es lo que el Señor quiere. Entonces, hermanos, es bien importante que veamos eso. ¿Qué es lo que el Señor quiere en nuestro ser? ¿Qué? La mente, el corazón, hermanos. ¿Y qué más dije? La mente, el corazón y nuestro cuerpo. Amén. Entonces, hermanos, mire, yo quiero decirle esto, hermanos, porque es pero bien importante que entendamos cuando el Señor dice que quiere, hermanos, todas estas fuerzas. Y usted sabe que la mente, mire, dice la Biblia que en el alma están los sentimientos, las emociones, y de alguna forma está la mente. ¿De dónde viene eso? Del alma. Y usted sabe que el alma siempre quiere hacer, hermanos, su voluntad. Por eso vimos la otra vez, hermanos, que el espíritu y el alma están en una batalla. ¿Por qué? Porque el espíritu quiere hacer la voluntad de Dios y el alma quiere hacer, hermanos, la voluntad nuestra. Por eso es que es esa pelea. Por eso usted ve, hermanos, que la mente está puesta en el alma. ¿Por qué? Porque ahí es donde está la lucha en nuestros pensamientos, hermanos. Y dígame, ¿cuántos de los que estamos acá a través de un mal pensamiento de hacer algo, hermanos, indebido, nos hemos metido en serios problemas? Amén. Entonces, lo que nosotros queremos hoy, hermanos, es descubrir qué es lo que el Señor tiene, hermanos. ¿Para qué? Para que podamos conocer, dice la Biblia, podamos renovar nuestra mente. Entonces yo quiero, hermanos, hoy ministrarle esta palabra y que usted al salir de este lugar, que su mente pueda ser transformada.
Porque dice la Biblia, mire, la Biblia dice, convertíos y arrepentíos. Amén. Así dice la Biblia. Cuando la Biblia dice de convertíos y arrepentíos, está hablando, hermanos, de una forma de actuar, de pensar y una forma diferente de caminar. Eso es lo que quiere decir la Biblia cuando dice arrepentidos y convertidos. No solo quiere que nos arrepintamos, no, sino que nos convirtamos, hermanos. ¿Qué? Porque yo le quiero decir que hoy por hoy usted ya no piensa igual, ¿verdad? Hoy usted ya piensa diferente y es porque el Espíritu le está controlando. Es que por si le sale a alguien un impío ahí, hermanos, querer sacarle el machete, usted sabe que no tiene que actuar de esa forma, sino al contrario, tiene que reprenderlo, hermanos, y tiene que hacer, hermanos, que esa persona pueda, hermanos, ser callada de parte del Señor. Entonces usted es diferente. Dice la Biblia, estas cosas erais vosotros, hermanos. En nosotros ya tuvo que suceder un cambio. Usted ya no es igual. Usted si antes decía 20 malas palabras, hoy 5. No, hoy ya no tiene que ser por lo menos una. Es perdonado. Pero hermanos, muchas cosas, si usted empieza a evaluar su vida, tuvieron que suceder, porque eso es lo que Cristo hace en nuestras vidas, hermanos. Eso es lo que Cristo viene a hacer cuando nosotros le entregamos nuestra voluntad al Señor y le entregamos nuestra mente. Entonces el alma siempre quiere hacer lo malo, hermanos. El alma siempre quiere hacer, hermanos, la voluntad de la carne. Por eso dice la Biblia que tenemos que estar pensando en las cosas espirituales y no en las de la carne. Entonces yo cierro este versículo con lo que el Señor nos dice. Por tanto, renovados, dice, vuestra mente para conocer. Hermanos, yo creo que los que estamos acá queremos hacer la voluntad del Padre. Yo no sé, pero yo quiero hacer y busco al Señor, hermanos. Y mire, trato de hacerlo. A veces le fallo al Señor, a veces cometo muchas cosas que no son la voluntad del Señor, pero yo siempre quiero hacer la voluntad del Señor, hermanos. Mire, si no estaríamos acá perdiendo el tiempo, hermanos. O sea, usted sabe que aquí definitivamente estamos porque el Señor así le ha placido. Y dice el Señor, y no me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a vosotros. O sea, usted está aquí no por su voluntad, está aquí porque el Señor, dice la Biblia, nos ha elegido. Entonces, ¿cuántos queremos conocer la voluntad de Dios? Dice lo que es bueno, lo que es aceptable y lo que es perfecto. Entonces, ahora entiendo por qué el apóstol Pablo decía que debemos de hacer las cosas que nos conviene, que nos edifica, dice la Biblia, porque él entendía que la mente renovada íbamos a conocer la voluntad del Padre. Amén. Entonces yo sigo, hermanos, para ver y le quiero dar unos ejemplos de hombres y mujeres que no renovaron su mente, que tenían la oportunidad de hacerlo, y cómo el no renovar nuestra mente, hermanos, nos puede llevar, hermanos, al poder desviarnos y al poder, hermanos, dejar de buscar la voluntad del Señor. Por eso, hermanos, usted hoy en día ve mucho cristiano que se ha alejado del Señor. ¿Por qué? Porque no quiere renovar su mente, hermanos. No quiere tener esa renovación, porque es ahí donde vamos a entender la voluntad del Señor, lo agradable y lo perfecto. Miren lo que dice Mateo capítulo 22, verso 37. No sé si me lo puedes poner ahí, hermano José Trujillo. Entonces, hermanos, dice que una mente es definida, hermanos, intelectual, y que de alguna forma tiene que ver con el alma. Entonces, eso es lo que el enemigo siempre quiere hacer, hermanos. Por eso el Señor nos llama a que nos pongamos toda nuestra armadura. ¿Qué dice Mateo 22, 37? Si alguien tiene su Biblia ahí, hermanos, que me ayude, ya que hoy se me pasó, ya no pude hacerle la presentación. Si alguien, o aquí está, y esta parte de aquí arriba no la puedes quitar, esa sí está ahí sola. Mateo 22, 37, ahí, ¿quién me puede ayudar? Con todo tu corazón, con toda tu mente, ¿qué más dice? O sea, hermanos, cuando habla de toda nuestra mente, quiere decir que tenemos que amar al Señor con toda nuestra alma, con todo nuestro espíritu y con todo nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque lo repito, hermanos, el alma no quiere hacer la voluntad del Padre. Amén. El alma siempre quiere hacer la voluntad de la carne. Entonces es bien importante que lo veamos. Miren lo que dice, hermanos, Gálatas capítulo 4, verso 6.
Usted sabe que dice la Biblia que nosotros fuimos, hermanos, limpiados por la sangre de Cristo, pero todavía hay muchas cosas, hermanos, que tienen que ser limpias, hermanos. Mire, cuando usted vino al Señor, hermanos, el Señor le perdonó. Nos perdonó nuestros pecados y el Señor dijo, no importa los pecados que hayamos cometido, yo los perdono. Y dice, mire, ¿sabe qué es lo hermoso? Que el Señor dice que ya no se acordaría de ellos, ¿verdad? Sino dice la Biblia que los arrojaría al fondo de la mar. Y eso es lo más hermoso. Por eso, hermanos, ya no ande usted en su mente diciendo, el Señor me perdonó. Si usted ya confesó al Señor su pecado y mi pecado, hermanos, ya no tendría por qué el enemigo acusarnos. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que el que se acerca al Señor y confiesa su pecado, dice la palabra del Señor que alcanzará, hermanos, el oportuno socorro del Señor y alcanzará perdón. Entonces, por eso es importante que veamos. Entonces, mire lo que dice Gálatas, que le dije, capítulo 4, verso 6. Déjeme buscarlo aquí en mi Biblia. Gálatas, capítulo 4, verso 6. Dice, y porque sois hijos de Dios, Él os ha enviado el Espíritu de su Hijo. ¿Para qué? Mira, ¿a dónde lo envió? A vuestros corazones, clamando, Abba, Padre. Y por tanto ya no es siervo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios. Mire, esto es lo glorioso, hermanos. Mire, yo hoy quería dar un tema, pero tal vez lo voy a dar el otro miércoles. Usted sabe que, hermanos, nosotros no nos podemos quedar en un estado de oveja, ¿verdad? Porque el Señor habla de que tenemos que ser ovejas y que la oveja oye la voz de su pastor. Pero no nos podemos quedar como oveja, hermanos. ¿Por qué? Porque la oveja tiene actitudes, tiene características que no son hijos, que no son como hijos. Nosotros tenemos que evolucionar de oveja, no a cabrito, ¿verdad? Porque también vamos a ver que el cabrito, hermanos, tiene actitudes, hermanos, que son fuera de la voluntad. ¿Qué es la actitud del cabrito? El cabrito se revela, hermanos, se pasa a los cercos, se tira, es bravo, quiere estar ahí, hermanos, con sus demás compañeros, quiere estar ahí pisoteándolos. No, tenemos que ser como ovejas, pero no quedarnos en un estado de oveja. Porque la oveja es aquella que hay que ir a traerla. Dice la Biblia que el buen pastor dice que dejó las 99 y se fue por una a traerla. Pero no, nosotros tenemos que ser hijos, tenemos que evolucionar a la etapa de ser hijos. ¿Por qué? Porque dice que el hijo pródigo no lo fueron a traer, sino que el hijo pródigo, ¿qué dice? Iré a la casa de mi padre. O sea, aquí ve dos actitudes usted, hermano. Que la oveja hay que ir a traerla, hay que curarla, por supuesto. Nosotros esa es la voluntad también de poder ir a hacer la obra y ir a hablarles. Pero nosotros de los que ya estamos tenemos que dar una talla de hijo. ¿Por qué? Porque el hijo, hermanos, es el que está en casa siempre. El hijo de alguna forma es el que obedece. Por eso dice, honra a tu padre y a tu madre. ¿Por qué? Porque esa es una característica del buen hijo. Entonces, hermanos, dice acá Gálatas 4:6, porque sois hijos de Dios y ha enviado el Espíritu de su Hijo. Entonces, mire, es que, hermanos, mire, es que nuestra alma ha sido tan contaminada que no solo de la noche a la mañana es de ya acepté, no. El alma lleva una evolución. Nosotros a eso le llamamos la reeducación del alma. ¿Por qué? Porque ya, hermanos, el alma fue vista, ya se fue criada, fue educada por tantos años. Y ahorita hay que reeducar el alma. Por eso cuando usted viene acá, hermanos, dejémonos que el Espíritu haga la obra. ¿Por qué? Porque de alguna forma eso nos va a ayudar para ir limpiando todo lo que al Señor no le agrada, hermanos, y todas aquellas cosas. ¿Para qué? Para poder ir alcanzando una perfección, como dice la Biblia. Entonces, cuando usted viene, hermanos, y dice, yo quiero obedecer al Señor, yo quiero ir cambiando, de alguna forma usted está cambiando la renovación de la mente. Entonces, mire lo que dice, hermanos, Saúl. Vamos a ver primera de Samuel, capítulo 18, verso 15. Y usted sabe que una de las cosas, hermanos, cuando alguien no quiere renovar, hermanos, su mente, va, hermanos, al colapso, va a la destrucción, hermanos. Cuando alguien no quiere, hermanos, no quiere sacar, mire, en la mente, como le digo, vienen los pensamientos del corazón y van a la mente. Donde la mente hay orgullo, hermanos, donde la mente, hermanos, no quiere perdonar,
donde la mente solo quiere hacer lo malo. Y Saúl tenía un problema en la mente, y es que él maquinaba, hacía muchas maquinaciones entre su mente, y una de las cosas es que le tenía envidia a David. Usted sabe por qué es que le tenía envidia Saúl a David, y es porque la gente empezó a seguir, David empezó a tener fama, y por eso salió esa palabra cuando dice que Saúl mató a 1000, ¿y qué dice? Y David a sus 10,000. ¿Por qué? Porque David había matado a un gigante, hermanos. Entonces en Saúl sabía que David le iba a quitar el puesto. Entonces en la mente de Saúl estuvo y entró la envidia, y él trataba, hermanos, la manera de cómo matar a David. ¿Por qué? Porque no quería que David, hermanos, ocupara su lugar. Entonces, hermanos, yo le quiero decir eso. ¿Cómo está su mente, hermanos? ¿Con envidia? ¿Cómo está nuestra mente, hermanos, todavía en el Señor? Porque mire, el hecho que seamos cristianos, hermanos, no quiere decir que ya hemos sido cambiados totalmente. No, ahí es donde el Señor va haciendo su obra en nosotros. Por eso dice que su poder se va a perfeccionar. ¿Dónde? En nosotros. Pero tenemos que ceder y tenemos que dejar esa parte de nosotros en nuestras vidas. Entonces mire lo que dice en Primera de Samuel. Primera de Samuel, que le dije para ver si me está poniendo atención ahí, hermanos. 18, ¿qué? 18, 11, 15 le dije. Yo soy el que no estoy poniendo atención. 18, perdón, es 18, 18, 15 le dije. No, 15, 30. 15, 30 es, hermanos, perdonen. Primera de Samuel 15, 30. Primera de Samuel 15:30. Mire lo que dice el Señor acá. Y Saúl dijo: he pecado, pero te ruego que me honres ahora delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y que regreses conmigo para que yo adore a tu Dios. Y volvió Samuel tras Saúl, y Saúl adoró al Señor. Entonces, mire, Saúl siempre, usted sabe que la Biblia dice que Saúl ya no logró levantarse, hermanos. Saúl era el rey de Israel en ese tiempo, y Dios había ungido a Saúl. Pero Saúl, hermanos, Dios lo quitó de ahí, le quitó su reinado porque no hizo la voluntad de Dios. Dice la Biblia que Dios lo mandó a destruir a los amalecitas. Pero ¿qué hizo Saúl, hermanos? Dice que no los destruyó, dejó todavía gente de los amalecitas. Y Dios no se agradó. ¿Por qué? Porque no obedeció la voz. Y dice la Biblia que se vino a la ruina Saúl, hermanos, y Dios ya no lo tomó en cuenta. Después dice la Biblia que Dios levantó a David como rey, hermanos. ¿Por qué? Porque David, hermanos, dice la Biblia que era un hombre conforme al corazón de Dios. Entonces, hermanos, mire qué nivel de David, porque uno logra dimensionar la actitud de David y dice uno: qué tremendo, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque de alguna forma David logró encontrar su renovación de su mente, hermanos, donde encontró y vio cuál era la voluntad de Dios agradable y perfecta. Entonces, una de las cosas, hermanos, es de que en Saúl, en su mente, había solo hacerle el daño a David. Dice que él se ponía a pensar y trataba la forma, hermanos, cuando David se descuidara, para poder matarlo, para poder lanzar, hermanos, una flecha y derribar a David. Por supuesto, Dios no lo permitió. Entonces es bien importante, hermanos, que cuando usted y yo estamos en el Espíritu, estamos sirviéndole al Señor, hermanos, y estamos haciendo la voluntad del Señor. Dice la palabra en Isaías que ninguna arma forjada contra nosotros iba a prosperar. Amén. Entonces eso es lo que el Señor quiere, hermanos, cuando nosotros de alguna forma le servimos y estamos siempre renovando nuestra vida. Y otra de las cosas es, dice la Biblia, que siempre debemos de vivir arrepintiéndonos. Yo no sé cuántos de los que estamos acá todos los días le fallamos a Dios. Amén. Todos los días le fallamos a Dios. Por eso es que siempre tenemos que venir a la casa del Señor. Por eso, cuando usted venga a la casa del Señor, hermanos, tomémonos un tiempo para ponernos a cuentas al Señor. Porque puede ser, hermanos, que hubo algo ahí que no le agradó al Señor, y por eso es importante siempre ponernos a cuentas. Mire, le quiero hablar de Acán así rápido. Josué 7:21. Este hombre de Acán, dice la Biblia que tenía amor al dinero.
Porque dice la Biblia que raíz de todos los males, ¿qué dice la Biblia? Es el amor al dinero. Mire, hermanos, es que cuando alguien tiene amor al dinero, y Acán, dice la Biblia que en el corazón de Acán había codicia, hermanos. Y cuando en una persona está la ambición del dinero, hermanos, trata la forma, hermanos, cómo dañar a las personas. ¿Y para qué? Para él, hermanos, de alguna forma sustraer una ganancia y de alguna forma ser beneficiado. Miren lo que dice Josué capítulo 7 verso 21. Y aquí me llama la atención porque la palabra del Señor habla en Josué capítulo 7 verso 21. Y miren lo que dice: cuando vi entre el botín un hermoso manto de Sinar y 200 siclos de plata y una barra de oro de 50 siclos de peso, dice la Biblia, los codicié, dice. ¿Y qué? Y los tomé, y aquí están escondidos en la tierra dentro de mi tienda como la plata debajo. O sea, hermanos, este hombre Acán, que dice la Biblia, ahí lo menciona él, que era codicioso, sustrajo parte de lo que el Señor dijo que no se tocara. El Señor le dijo que ese botín, todo lo que ellos fueran a recuperar del enemigo, no lo fueran a tocar. Y este hombre sustrajo todo eso. Y mire, ¿y sabe cuál fue la consecuencia de este hombre, de ese pecado? Es que dice la Biblia que murió él y también fue afectada toda su familia. Hermanos, mire, esto es bien delicado. Entonces nosotros como padres, hermanos, como esposos, de alguna forma también podemos hacer, hermanos, que a través de nuestras malas decisiones que hagamos pueden traer consecuencias en nuestra familia. Por eso dice la Biblia que tanto las bendiciones como las maldiciones iban a acarrear, dice, maldiciones o bendiciones hasta la tercera y cuarta generación. ¿Esto qué quiere decir? Que las bendiciones pueden alcanzar a nuestros hijos, a nuestros nietos y a nuestros bisnietos, pero aún así también las maldiciones, hermanos, pueden alcanzarlos también a ellos. Por eso es delicado lo que nosotros podemos hacer. Por eso usted sabe de Abraham. Y no es que vaya a hablar acerca de eso, hermanos, pero mire, Abraham dice la Biblia que dio el diezmo de todo lo que tenía. Pero después vemos a Isaac, un hombre también muy próspero. Vemos a Jacob, hermanos, un hombre, dice la Biblia, que diezmaba al Señor. Entonces, las bendiciones que nosotros, hermanos, obtengamos, hermanos, de alguna forma pueden caer sobre nuestras generaciones. Entonces, lo que había en este hombre, ¿qué era, hermanos? Dice la Biblia, había codicia. Por eso ahora se me viene el pasaje de Timoteo, creo que es primera, o no sé si es primera o segunda, en el capítulo 3, que en los últimos tiempos dice que iban a venir hombres amadores de sí mismos. ¿Y qué más dice? Y que iban a venir hombres amadores de sí mismos, hombres ávaros, dice la Biblia. Y esa palabra avaro, hermanos, es una palabra que es codicia, que iban a retenerlo el dinero. Entonces, en este tiempo es bien delicado, hermanos, porque en nuestra mente, hermanos, si no ha sido renovada, necesitamos poder ir haciendo. Entonces, miren lo que le pasó a Marta. Marta, en Juan capítulo 11 y en el verso 23, Juan 11, 23, miren lo que dice el 23. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le contesta: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día final. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, hermanos, acá Marta, hermanos, de alguna forma había incredulidad en su vida. ¿Por qué? Porque el Señor le dice: ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Entonces, hermanos, es bien importante que en nuestra mente, mire, cuando nosotros tenemos nuestra mente renovada, nuestra fe va a aumentar, nuestra fe va a crecer, hermanos. ¿Por qué? Porque no va a haber incredulidad en nosotros. Que cuando el Señor te diga: mira, te voy a sanar, nosotros lo vamos a creer. ¿Por qué? Porque estamos conociendo la voluntad de Dios, la que es buena, agradable y perfecta. Va. Entonces, mire ahora este ejemplo. Yo le quiero hablar de Caleb. Estos tres ejemplos que le di fueron hombres que en su mente
hermanos, no habían sido renovadas y que en su mente solo estaba hacer lo malo. Pero ahora le quiero hablar de hombres que Dios respaldó, que hicieron la voluntad. Definitivamente yo logro ver, hermanos, que ahí hay una mente renovada. Caleb, en Números capítulo 13, verso 30. ¿Usted sabe quién era Caleb? Caleb era uno de los 12 espías, hermanos, que habían ido a reconocer la tierra. Pero de esos 12 dice la Biblia que solo 2 regresaron con una mente positiva y los otros venían con una mente negativa, hermanos, y desanimando al pueblo. Y por eso dice la Biblia que en Caleb había un espíritu diferente. Entonces, que nosotros, hermanos, esté el mismo espíritu de Caleb. ¿Por qué? Porque nuestra mente va a conocer la voluntad de Dios. Y solo se lo quiero mencionar porque esa es una historia bien larga donde usted lo puede leer en su casa. Dice la Biblia que Dios viene y manda a espías a estos 12 y entre esos estaba, hermanos, Caleb. Y dice la Biblia que cuando regresan de reconocer la tierra, hermanos, déjeme decirle, dice que Caleb y estos dos hombres venían diciendo de que sí, que habían gigantes, pero que el Señor les iba a dar, hermanos, las fuerzas para poder vencerlos. O sea, en ellos había una actitud positiva. Pero en la mente de aquellos días, hermanos, venían pensando todo lo contrario. No, desanimando al pueblo. No, esa tierra, ahí hay gigantes muy grandes. Ellos nos vamos a hacer como langostas, vamos a ser destruidos. Entonces, cuando hay una mente renovada, hermanos, usted va a pensar todo lo positivo. Amén. Todo lo que viene, las pruebas que pueden venir a su vida, usted va a decir: ah, Señor, estoy pasando una tribulación, un desierto, pero yo sé que tú me vas a sacar. Señor, yo sé que estoy pasando por esto, pero yo sé que tú quieres que yo aprenda algo, porque la Biblia dice, hermanos, que todas las cosas a los hijos de Dios les ayudan a bien. Amén. Entonces, cuando usted y yo, hermanos, viene la prueba, entonces vamos a saber que de alguna forma el Señor nos está formando, ¿verdad? Porque usted sabe que las pruebas, hermanos, mire, no son malas. Las pruebas no las vaya a usted a tomar: ay, ¿por qué a mí, Señor? Si yo soy tu joyita, si yo soy la persona a quien más diezma, quien más te sirve en la casa. No, las pruebas son desiertos que el Señor nos hace pasar para formar nuestro carácter, hermanos, para formar nuestra vida. Amén. Entonces, no le tenga miedo a las pruebas, no. ¿Y sabe qué es lo más hermoso? Que las pruebas no son eternas. Dice la Biblia que son pasajeras. Dice: y estas leves tribulaciones, o sea, son pasajeras, hermanos. Pero ahí el Señor nos está mostrando. El apóstol Pablo es otro, hermanos, en Filipenses capítulo 3, verso 9. Pablo decía que él quería morir a su manera de vivir. Y esas son las cosas, hermanos, que nosotros tenemos que ver. Cuando yo le digo: hermanos, ¿cuántos se quieren morir? No va a decir nadie acá, reprendo eso. Pero la Biblia dice que siempre, todos los días, tenemos que morir al yo, a nuestra voluntad. Y eso es lo que Pablo dice en Filipenses capítulo 3, que él todos los días moría, hermanos. Mire, es que cuando nosotros morimos al yo, a nuestra voluntad, hermanos, definitivamente es cuando le estamos dando lugar al Espíritu Santo del Señor. Y yo sí se lo quiero leer. Dice Filipenses capítulo, para que usted vea, hermanos, que está en la palabra del Señor, Filipenses capítulo 3, verso 9. Dice el Señor: y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino lo que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe, y conocerle a Él, el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser, mire, como Él, ¿en qué? En su mente, dice, al fin de llegar a la resurrección de los muertos. O sea, hermanos, el Señor quiere que alcancemos la mente de Él. ¿Y cuál es la mente de Él? Es hacer lo agradable, lo bueno y lo perfecto, hermanos. Cuando usted hace, hermanos, la voluntad del Padre, entonces de alguna forma está teniendo la mente de Cristo. Entonces yo no sé si usted se goza, hermanos, pero es una bendición. Y por último le quiero leer Noé. Usted sabe que Noé levantó esa arca que el Señor le dijo y le creyó. Mire, yo le quiero decir algo, hermanos.
Yo sé que el Señor le ha prometido a usted muchas cosas, muchas, que el Señor lo va a usar, que el Señor lo va a bendecir, que el Señor va a hacer eso en su vida, en su familia, pero a veces como que se nos olvida y decimos, saber si esa palabra vino de Dios, ya no pasó nada. Imagínense qué le pudo llevar a Noé cuando el Señor le dio una orden que hiciera una arca para que se salvara él y su familia y parte de los animales. Imagínense, hermanos, la gente haciendo ese gran barco ahí, hermanos. La gente se burlaba de él, pero mire, Noé tenía en su mente lo que el Señor le había dado. Y al final, hermanos, Dios no deja burlados a sus hijos. Amén. Entonces, si usted le sirve al Señor a través de la tribulación, a través del desierto, hermanos, al final usted va, hermanos, a hacer que esa promesa que el Señor le dio se cumpla en su vida. Por eso, hermanos, mire, yo sé que los que estamos aquí, los hermanos que no pudieron venir hoy, estamos acá porque este es el tiempo que el Señor escogió, porque tiene una gloria mayor para cada uno de nosotros, hermanos. Mire, todos los que estamos acá venimos de diferentes formas, diferentes lados como el Señor, pero como el Señor hizo esa voluntad y nos unió para poder servirle al Señor. Y yo sé que así como los que están acá y hoy las sillas vacías que tenemos acá, hermanos, de alguna forma no van a alcanzar. ¿Por qué? Porque el Señor tiene promesas para este lugar. Entonces, en Noé, en el capítulo 6, verso 13, el Señor le dio una orden que hiciera. Y Noé siguió esa orden sin estar viendo nada, hermanos. Imagínense lo que iba a ocurrir. Tal vez Noé no estaba acostumbrado a ver la lluvia. Dijo, ¿y aquí cómo va a caer el agua? Pero le creyó a Dios. Entonces, cuando usted y yo tenemos la mente de Cristo, hermanos, vamos a seguir esas promesas del Señor. Y Señor, no sé cuándo, pero yo sigo creyendo que tú me vas a dar lo que me prometiste. Amén. Entonces, termino con esto. Dice, hermanos, Proverbios capítulo 4, verso 18. En Proverbios capítulo 4, verso 18, la palabra nos habla, hermanos, de esto. Y miren lo que dice, Proverbios capítulo 4, verso 18. Dice, mas la senda de los justos, ¿qué dice? Es como la luz de ¿qué? De la aurora, que va en aumento, en aumento. La bendición que el Señor tuvo hoy va a ser diferente a la del viernes, va a ser diferente a la de mañana. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que vamos a ser como esa luz de la aurora. Por eso, hermanos, miren, siempre tenemos que ir escalando. Propóngase metas usted, hermano. Si en usted, hermanos, en su mente, hermanos, le ha costado una área en su vida, diga, Señor, mañana quiero pecar menos de esta forma. Y quiero decirle que cuando usted se esfuerza a hacer la voluntad del Señor, hermanos, el Señor le va a honrar. ¿Por qué? Porque el Señor dice, yo honro a los que me honran. Amén. Yo concedo las peticiones de su corazón a aquellos que se deleitan a mí. Por eso dice el Salmo, ¿verdad? Deleítate en Jehová y Él va a conceder las peticiones de tu corazón. Pero cuando nos deleitamos en el Señor, hermanos, es hacer la voluntad agradable y perfecta al Señor. Entonces, hermanos, el Señor siempre quiere que vivamos renovando nuestra mente. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, ¿verdad?, que engañoso es el corazón del hombre, ¿verdad? ¿Por qué, hermanos? Porque en el corazón del hombre siempre está hacer lo malo. Pero cuando nosotros estamos llenándonos del Señor, hermanos, de alguna forma estamos cambiando nuestra forma de pensar, hermanos. Entonces, yo quiero ministrar esto hoy a su vida, hermanos, que el Señor quiere, como leímos lo que dice Romanos 12:2. No os adaptéis a este mundo, sino transformados por medio de la renovación de vuestra mente, porque sólo así vamos a saber cuál va a ser la voluntad del Señor. Amén. Quisiera que se pusiera de pie. Oramos en el nombre de Jesús. Oremos en el nombre de Jesús y digámosle, Señor, porque dice el Señor, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos
vuestros caminos. Amén. Entonces no es que vamos a meter a Dios en nuestros pensamientos, no es así. Es que nosotros vamos, hermanos, a hacer lo que los pensamientos del Señor tiene para nosotros, y así es donde vamos a conocer la voluntad del Señor. Entonces oremos al Señor en el nombre de Jesús y digámosle: Señor, yo quiero, Señor, conocer, Padre bendito, quiero hacer, Padre bendito, tu voluntad agradable y perfecta. Padre amado bendito, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, hoy venimos atando a tu voluntad, Señor, cada una de nuestras mentes, Señor amado, Padre, para poder renovar, Señor, nuestro entendimiento, Señor, para no quedarnos, Padre bendito, solo, Padre, en un tiempo, en una bendición, sino que seamos como esa luz de la aurora, dice tu palabra, que va de aumento en aumento, Señor. Eso es lo que tú quieres a tus hijos, Padre, que sean como árboles plantados junto a las corrientes de las aguas, que puedan dar su fruto, Padre, y que sean un fruto, Padre, deseable, un fruto como lo dice Cantares: ven a mi amado al huerto y coma de su dulce fruto, Señor. Padre, queremos ser, Padre, esos frutos agradables a ti, Señor, Padre, pero para ello, Señor, queremos ser, Padre, transformados, Señor, de nuestra manera de pensar, Señor. Y cuando cambiamos, Señor, nuestra manera de pensar y de ver las cosas, de alguna forma nuestro caminar va a ser diferente, Señor. Padre, y es ahí donde vamos a mostrar fidelidad, es ahí donde vamos a mostrar obediencia hacia ti, Señor. Padre, hoy bendigo a cada uno de los que están acá, que han estado luchando, Padre, con pensamientos, Señor Jesús, puede ser de orgullo, Señor, de maldad, de rencor, de ira, Señor Jesús, Padre bendito. Hoy en el nombre de Jesús ministramos las mentes, Padre bendito, para que esas mentes puedan hacer tu voluntad, amado Rey. También en los niños, Señor, ministramos esas mentes, Padre. ¿Por qué? Porque nos queremos parecer más a ti, Señor amado. Y por supuesto, Señor, siempre, todos los días queremos morir, Padre, a nuestra vieja naturaleza, Señor, a nuestra manera de pensar, Señor, a nuestra voluntad, a nuestro yo, Señor. Siempre, Padre, queremos morir hacia ello, Padre. ¿Para qué? Para que tu Espíritu, Señor, Padre, pueda hacer la voluntad y no el alma, Señor. En el nombre de Jesús te lo suplicamos, Señor, para que tú sigas restaurando, para que tú sigas, Padre, formando en nosotros esos hijos que tú quieres, Padre, para ser hijos obedientes a ti, Señor, para parecernos más a ti, Señor. Oh, en el nombre de Jesús, que aquello lo que tú comenzaste, esa obra, Padre, la puedas terminar en nosotros. Por favor, te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias. Y hoy cerramos esa palabra en los corazones de tus hijos, Padre, esa semilla, Padre, que ha de dar fruto, Señor, Padre amado. Hoy, Señor, la sellamos, amado bendito, y que puedan quedar impregnados, Señor, dentro de nosotros, Señor amado, y que pueda dar fruto, porque tu palabra es poderosa, porque tu palabra es como una espada de doble filo, Señor, que llega hasta dividir el alma con el espíritu, dice, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, te damos muchas gracias, amado bendito. Toda la gloria y toda la honra es para ti, Señor. Amén y amén. Ya vamos a finalizar. Solo quisiera, hermanos, orar por Gilbert. Pasaje, le vamos a orar por tu vida.